Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te agradezco que hayas aceptado estudiar con nosotros la palabra de Dios. Yo soy el pastor Luis Miguel Díaz Cruz, quien va a apoyarte en todo este proceso de estudio básico de la palabra de Dios. Vamos a estudiar uno de los evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Juan. ¿Sí? Ahí vamos a estar trabajando. Si en este momento ya estás viendo el video, ya también debes de tener tu material que te enviamos, lecturas bíblicas y también las preguntas que vamos a trabajar en este proceso. Bien, vamos a, antes de iniciar, a hacer una oración. Si no sabes orar, escucha cómo lo hago yo y más adelante tú también lo podrás hacer. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque esta es una bonita oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, gracias porque lo podemos hacer a través de este medio y te ruego que bendigas a todos aquellos que van a estudiar con nosotros tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, como te decía, yo soy el pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana que está ubicada en el centro de Apodaca, en la calle Treviño 108, y eres bienvenido. En este momento, como estamos en la situación de la pandemia del COVID-19, nuestro templo está todavía fuera de funciones, no estamos llevando a cabo los cultos, pero cuando esto termine, por supuesto que retomaremos nuestras actividades en el templo y esperamos que cuando llegue ese momento tú también puedas comenzarte a reunir con nosotros, porque al estar estudiando la palabra de Dios, esto puede ayudarte, motivarte a conocer al Señor aún más. Bien, estamos estudiando este manual, es un manual básico, ¿sí? Y previamente ya se te envió por tu WhatsApp el material. Vamos a contestar las preguntas. Las preguntas son muy básicas. Las preguntas las vas a contestar leyendo las lecturas bíblicas que se te envió. Cada lectura bíblica tiene un número especial, ¿sí? Te enviamos lecturas bíblicas del capítulo 1 al capítulo número 5. Y cada capítulo pues tiene su número, ¿verdad? El 1 y los versículos son los números más pequeños. Cuando una pregunta diga 1, 2 puntos, 5, tú te vas a ubicar y vas a buscar el número grande y el número más pequeño, y ese va a ser el versículo que vas a leer, y esa va a ser la respuesta de la pregunta que te está mandando el cuestionario. Así que es muy sencillo. Lo pongo en la pantalla, ¿por qué? Porque puede ser que no has tenido la oportunidad de leer la Biblia, entonces no sabes cómo buscar, cómo leer las citas bíblicas. Por eso te lo pongo en la pantalla para que puedas darte la idea y puedas encontrar la lectura. Así que así vamos a estar trabajando. Cada lección se te enviará el cuestionario y se te enviará las lecturas. Cuando tengas la oportunidad, ves el video y contestas las preguntas. Vas a escribir lo que dicen los textos. Te aconsejo que tomes una hoja, tu pluma, y puedas transcribir las preguntas, las respuestas. Por mi número de WhatsApp, que ya lo tienes, vas a responderme o vas a enviarme alguna duda, algún comentario, lo que estás entendiendo, lo que no estás entendiendo, para retroalimentarnos.
De eso se trata, de ayudarte a conocer la palabra de Dios. Muy bien, entonces ya oramos, ya expliqué. Ahora vamos a iniciar. Esta lección número 1 consta de 10 preguntas. La primera pregunta dice así: ¿quién creó la vida y es luz para la gente? Esa respuesta la vamos a encontrar en el capítulo número 1, versículo 5. Entonces, rápidamente te vas a la lectura bíblica y vas a buscar el 1 y el número más pequeño, que es el 5. Y dice así: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Entonces, ¿quién creó la vida y es la luz para la gente? ¿Quién creó la vida y es la luz para la gente? Muy bien, aquí nos está diciendo el versículo que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Si nosotros leemos desde el 1 hasta el 5, vamos a tener aún más clara la respuesta. Dice: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Entonces, ¿quién es la luz? La luz del que está hablando aquí el texto se está refiriendo a el Hijo de Dios. Cuando dice: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra estaba con Dios y era Dios. La palabra es Jesucristo, ¿sí? La palabra es Jesucristo. En otra versión de la Biblia, si tú tienes una Biblia ahí en tu casa, la puedes encontrar diciendo: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí lo estamos leyendo en otra traducción y en esa traducción está diciendo la palabra, ¿sí? Pero se refiere a Jesucristo. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es la luz. En el versículo 4 lo dice: en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. Entonces ahora puedes responder la pregunta: ¿quién creó la vida y quién es la luz para la gente? Pon allí. Tu respuesta tiene que ser la siguiente: ¿quién creó la luz? ¿Quién creó la vida? Pon como respuesta Dios. Y posteriormente, la luz para la gente, ¿quién es? Jesucristo. Esa es tu respuesta, ¿sí? Esa es tu respuesta. ¿Quién creó la vida? La vida la creó Dios, ¿verdad? Y la luz para la gente, ¿quién es? Su Hijo Jesucristo. Jesucristo, la palabra que dice allí. Esa es la luz. Ahora vamos a la pregunta número 2. ¿Qué debemos hacer para tener derecho a ser hijos de Dios? Ahora seguimos en el capítulo 1. Ahora vamos a buscar el número más pequeño, que es el versículo número 12. Y el versículo 12 dice: pero a los que aceptaron y creyeron en Él,
les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nuevamente, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora puedes contestar, ¿qué debemos hacer para tener derecho a ser hijos de Dios? Eso es una gran decisión. A los que le aceptaron. Entonces la respuesta es aceptar y creer en Jesucristo. Esa es la respuesta. Aceptar y creer en Jesucristo. Pero ¿qué vamos a aceptar y qué vamos a creer? Vamos a aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a aceptar que Jesucristo es el único que puede perdonar tu pecado. Vamos a aceptar que Jesucristo es el único que puede hacer que nosotros vivamos toda la eternidad en el reino de los cielos. Entonces, si crees en eso, si tú recibes, aceptas estas cosas, entonces dice la Biblia, tendrás el derecho de ser llamado hijo de Dios. Qué interesante. Ahora, lo que dice el texto es los que aceptaron y creyeron. A veces pensamos que solo por el hecho de decir, es que yo sí creo que hay Dios, ya con eso me basta. Pero la verdad es que aceptar y creer son cosas muy especiales. No es solamente aceptar de que hay un Dios, sino de someterme a lo que dijo en su palabra. Si yo me someto a lo que dice su palabra y entonces comienzo a vivir una vida guiada por lo que dice su palabra, entonces estoy siendo ese hijo de Dios. Pero si solamente digo, es que yo creo que hay un Dios, pero la Biblia me dice muchas cosas y yo no las acepto, yo no quiero vivir como la Biblia dice, entonces no soy un hijo de Dios. Ahí es donde mucha gente se confunde, pensando que solamente es creer que hay un Dios, pero no queremos obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos la respuesta de la pregunta número 2. ¿Qué debemos hacer para tener derechos a ser hijos de Dios? Debemos de creer en Él, aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Número 3. ¿Por medio de quién conocemos a Dios? Y también su amor y verdad. Ahora vamos al versículo número 17 y versículo 18 del capítulo 1. Vamos a leer más abajo y nos dice aquí: Dios dio la ley por medio de Moisés, pero Él, el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, escucha bien esto, quien es el mismo Dios, nos ha dado a conocer. Él nos los ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Ahora, ¿qué vamos a responder en el número 3? ¿Por medio de quién conocemos a Dios? ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo único, dice el versículo 8. Pero el Hijo único, quien es el mismo Dios, nos lo ha dado a conocer. Entonces, para que yo conozca a Dios, primero debo de ¿qué? De aceptar que Jesucristo, aquel que dice la Biblia que nació de María y que fue crucificado en una cruz
por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, Él es el que ha mostrado a Dios, porque Él mismo es Dios. Entonces, aquel que cree en Jesucristo está conociendo a Dios, porque la vida de su Hijo Jesucristo fue tan perfecta, fue sin pecado, que todos los que pudieron vivir esa época con Jesucristo estaban conociendo a Dios a través de Él, a través de su vida, a través de sus actos. Hoy nosotros podemos conocer a Dios a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, Él es el que nos enseña a Dios. Él es el que nos enseña del amor de Dios, cómo ama a Dios. La mejor manera de conocer el amor de Dios es conociendo quién fue Jesucristo. Él es la expresión más clara del amor de Dios. Si queremos conocer la verdad de Dios, ¿cuál es la verdad de Dios para nosotros? Debemos saber quién es Jesucristo, quién es su Hijo, para que podamos saber la verdad acerca de Dios. Muy bien, ahora vamos a la pregunta número 4. ¿Qué hace Jesús, el Cordero de Dios, por el mundo y también por ti? Ahora vamos a leer el versículo 29. Dice el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hace Jesús, el Cordero de Dios, por el mundo y por ti? La respuesta es: quita el pecado del mundo. Solo Jesucristo es el único que perdona pecados. No hay nadie en esta tierra que tenga la facultad de decirte: te perdono tus pecados. Solo Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Por qué dice el Cordero? Porque en la antigüedad, en el tiempo en el que el Señor Jesús vivió, se concebía, ¿sí?, que un corderito, ¿sí?, simbolizaba la ofrenda que Dios recibía para el perdón de los pecados. Entonces, cuando un corderito se ofrecía como una ofrenda, ese corderito lo mataban y entonces era como una ofrenda delante de Dios. Por eso Jesús se le dice el Cordero de Dios, porque Él murió, derramó su sangre, ¿para qué? Como una ofrenda para el perdón de nuestros pecados de una vez y para siempre. Por eso es que Jesucristo ya no volvió a morir. Él solamente murió una sola vez en la cruz del Calvario y resucitó, ¿sí?, para que pudiéramos nosotros ser salvos. Ahora, la pregunta número 5 dice: ¿qué mostró Jesús por medio de su primer milagro? Vamos ahora al capítulo número 2. Estuvimos contestando en el capítulo número 1 y usando los versículos del capítulo 1. Ahora vamos a usar los versículos del capítulo número 2. Dice el versículo 11 del capítulo número 2. Dice: esta fue la primera de las señales milagrosas que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea. Así mostró su grandeza y sus seguidores creyeron en él. Ahora, ¿qué mostró Jesús por medio de su primer milagro? ¿Qué nos dice este versículo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que mostró? Respuesta: su grandeza. Mostró su grandeza y sus seguidores creyeron en él. La respuesta es su grandeza. Cuando el Señor Jesús hizo un milagro, mostraba su grandeza, mostraba su poder como Hijo de Dios. Pregunta número 6.
¿Qué debo hacer para estar en el reino de Dios? Esta es una gran pregunta, no sé si alguna vez te lo has hecho. ¿Qué debo hacer para estar en el reino de Dios? Eso lo vamos a ver en el capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo. Dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no naciere de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. ¿Sabes qué es nacer de nuevo? Bueno, primero, la respuesta es nacer de nuevo. La respuesta de la pregunta número 6, nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es que vas a volver a introducirte en el vientre de tu madre, eso es imposible. Nacer de nuevo significa arrepentirse de nuestros pecados. Si yo me arrepiento de mis pecados y acepto que Jesús es el único que me puede salvar, que me puede perdonar de mis pecados, en ese momento he nacido de nuevo. Soy una nueva persona. Esa nueva persona se va a alimentar ya no de este mundo. Se va a alimentar ¿de qué? De las cosas espirituales, de la palabra de Dios. Vas a orar, vas a leer la palabra, vas a querer conocer más de Dios. Eso es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento comienza así, cuando reconocemos que soy un pecador, que desde que nací ya traigo el pecado, que cuando voy creciendo me voy dando cuenta que soy egoísta, que si digo mentiras no me causa tanto problema y voy haciendo muchas cosas, ¿verdad? El adulterio, el robo, el chisme, el rencor por otras personas, los pensamientos malos, los deseos malos. Todo eso es prueba de que somos pecadores y necesitamos una nueva vida. Entonces, el nuevo nacimiento es eso. Reconocer que soy un pecador, reconocer que necesito a Cristo como mi único Salvador y reconocer que Él es el que me va a ayudar a vivir esa nueva vida mientras esté aquí en la tierra. Ya cuando mueras, vas a ir al reino de los cielos. La pregunta número 7. ¿Por qué Dios entregó a su único Hijo para salvarnos? A lo mejor ya te hiciste esa pregunta alguna vez en tu vida. ¿Por qué Dios entregó a su único Hijo para salvarnos? Ahora vamos a buscar la respuesta en el capítulo 3, versículo número 16. Dice así: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué Dios entregó a su único Hijo para salvarnos? Para que tengamos vida eterna. ¡Qué grande es el amor de Dios! Por eso, Dios, como papá, envió a su Hijo Jesucristo para que tú tengas vida. Para que tengas vida eterna en el cielo. Cuando ya no estés en esta tierra, tú puedas vivir allá en el cielo. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo murió por ti. Porque Él pagó por ti, por tus pecados. No vas a ir al cielo porque tengas mucho dinero, porque tengas una carrera, porque tengas un buen trabajo. No vas a ir al cielo porque hiciste buenas obras. Vas a ir al cielo si reconoces que eres pecador y aceptas que Jesucristo es tu Salvador solamente. No vas a ir al cielo porque llegues a una iglesia. Vas a ir al cielo porque reconozcas que Jesucristo es tu Salvador. Llegar a una iglesia, eso es secundario. Primero tienes que aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y después vas a ir a un lugar en donde te van a seguir enseñando la palabra de Dios y vas a ir conociendo cómo servir a Dios mientras vivas aquí en la tierra.
y vas a seguir hablándole a otras personas de la palabra de Dios para que así como tú creíste, los otros también crean. Así que lo que estás aprendiendo en este momento lo vas a compartir también tú después a otras personas, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Qué gran bendición es que toda tu familia sea salva. Entonces la respuesta es para que seamos salvos. La pregunta número 8. ¿Qué tienen los que creen en Jesús y qué pasa si tú lo rechazas? Vamos a ver lo que dice el capítulo 3, versículo 36. ¿Qué tienen los que creen en Jesús y qué pasa si tú lo rechazas? Dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay vida eterna. Entonces, la respuesta primero es, los que creen en Jesús tienen vida eterna. En ese momento tienen vida eterna ya. ¿Sí? Ya comienzan a gozar de la vida eterna. Dice también, en cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tienen los que creen en Jesús? Tienen vida eterna. ¿Y qué les pasa a los que lo rechazan? Dice, no tendrán la vida eterna. Entonces, esto es algo urgente, porque mientras tienes vida, la oportunidad de salvación ahí está. Pero cuando mueras, nadie te podrá sacar de allí. Nadie. Entonces, en vida, Dios manda su mensaje para que podamos reconocerlo. Número 9, ya estamos terminando. ¿Qué supieron los samaritanos después de pasar más tiempo con Jesús? Primero, los samaritanos eran personas que no eran parte del pueblo judío, el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, los samaritanos eran considerados personas rechazadas, ¿sí? Porque no formaban parte del pueblo de Dios. Ahora, vamos a responder la pregunta. Esa respuesta la vamos a encontrar ahora en el capítulo número 4, versículo 40 y 42. Entonces vamos a leer el 40, 41 y 42. Vamos a ver qué nos dice. Dice la palabra de Dios. Entonces los samaritanos se le acercaron, le pidieron que se quedara con ellos y él se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. Le dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dices, creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué supieron los samaritanos después de pasar tiempo con Jesús? Supieron que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y aquí quiero que te des cuenta de algo. Cuando ellos pasaron un poquito de más tiempo con Jesús, conociéndolo, se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios. Antes lo habían escuchado porque una mujer lo había comentado. Y eso seguramente te va a pasar a ti también. Cuando tú comiences a leer la Biblia, que este video no lo tengas en poco, sino que lo tomes con seriedad y comiences a leer la Biblia, te vas a dar cuenta de que Él es el Hijo de Dios. Ahora, vamos a contestar la última pregunta. ¿Qué pasará si escuchas lo que dice Jesús y no lo crees? Ahora vamos ahora al capítulo número 5, versículo 24. ¿Qué pasará si escuchas lo que dice Jesús y no lo crees? Bueno, vamos al capítulo 5, al versículo 24, y dice, les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida.
¿Qué pasará si escuchas lo que Jesús dice y no lo crees entonces? Entonces tu vida va a estar en un juicio. Y cuando Dios te llame a ese juicio, ¿qué va a pasar? Vas a salir reprobado. ¿Por qué? Porque no creíste en su palabra y vas a reprobar. En cambio, si tú crees en Jesucristo ahora en vida, cuando te presentes delante de Dios, Dios te va a aceptar. ¿Por qué? Porque creíste en su Hijo Jesucristo. Porque no desechaste el mensaje de su Hijo Jesucristo. Porque creíste en su muerte, en su resurrección. Y los que no creen en esto, ¿qué pasa? Vivirán para siempre en el infierno. Entonces, yo quiero invitarte a que leas todos los capítulos que te mandé. Ya ahorita contestamos juntos cada pregunta y usamos los versículos. Pero yo quiero que tú te pongas a leer el capítulo número 1, todo. Lo leas todo esto, hasta el capítulo número 5. Todo esto lo vas a leer, todo, para que te quede claro. Y te vas a quedar hasta donde termina, hasta donde comienza el capítulo 6. Hasta aquí te vas a quedar. Aquí arriba nada más vas a leer. El 6 no lo vas a leer todavía. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Si tú lees todo eso, vas a tener más conocimiento. ¿Sí? Muy bien, te agradezco mucho haber estado conmigo en esta primer clase. Recuerda, contesta tus preguntas, envíame tus comentarios y seguimos en contacto. ¿Sí? Espero que terminemos todas estas lecciones y que puedas estar listo para entregar tu vida a Jesucristo conforme vayas escuchando los mensajes. Que el Señor te bendiga y sigamos adelante. Bendiciones.